Bueno, otra vez el fin de semana, eh, el tema de la inseguridad, de la violencia, volvió a ocupar titulares en Sinaloa y Adrián López, director del Noroeste, nos acompaña hoy en tiempo real para platicar del rescate, querido Adrián, de, entiendo, hasta 20 personas que permanecían secuestradas. ¿En dónde ocurrió esto? ¿Sabemos si está vinculado con el asunto del crimen organizado? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Bueno, evidentemente es crimen organizado, toda vez que hoy el gobernador confirmó que este caso está relacionado con la privación de la libertad y luego el asesinato de un padre de ahí de la sindicatura del 10, que está al sur de Culiacán. Cuando vas a Mazatlán, está prácticamente pegado a la ciudad. Y esta zona que se conoce como el Piggyback, donde hay un puente que sale luego al Valle Agrícola y está allí el libramiento que te lleva a la autopista para Mazatlán, pues es una zona donde continuamente dejan cuerpos asesinados. Hemos tenido hallazgos de varios cuerpos y justamente hace un par de semanas un padre y un hijo de esa sindicatura fueron privados de la libertad. El hijo fue liberado, pero el padre fue hallado asesinado allí, y hoy el gobernador confirmó que esta yarda, o sea, esta especie de almacén, taller de tractocamiones, de tráileres, etcétera, pues estaría vinculado con el asesinato de esta persona. Sabemos que eran 20. Hoy el gobernador confirmó que son 17 hombres y 3 mujeres. Las mujeres serían acompañantes de los hombres y los hombres serían todos traileros. Lo que llama la atención pues es la masividad, digamos, del rapto, ¿no? Algo que también sabemos es que no tenían ficha de búsqueda. Hoy el gobernador dijo que al menos tenían un día privados de la libertad, que estaban bien de salud y que además pues quienes los raptaron les habían quitado y revisado sus celulares. Ya están a disposición de la fiscalía para reportarlos a sus familiares, pero pues al parecer nadie los estaba buscando todavía. Adrián, muy buenas tardes. Te saluda Fernanda Caso. Eh, ¿Qué tal, Fer? Sabemos que además de rescatar a estas personas, hubo decomisos de armas, algo de drogas, incluso un vehículo, pero me llama la atención que no se ha hablado de personas detenidas. Eh, co- ¿Esto se ha mantenido así? Es decir, ¿no hay personas detenidas independientemente de que encontraron a 20 personas secuestradas? En ese caso no. Todos los días reportamos detenciones de personas. Un día antes hubo un enfrentamiento muy fuerte en el Guasimal, acá del otro lado de la ciudad, en la sindicatura de Imala, donde encontraron 5 personas asesinadas y luego acudieron las Fuerzas Armadas. Había habido un enfrentamiento allí y detuvieron a 9 personas con un fuerte armamento, ¿no? Pero sí llama la atención que cuando liberan a personas, normalmente no hay personas detenidas, ¿no? Digo, lo que sucede en la práctica es que casi siempre hay algún pitazo. Dijeron que acá había habido una denuncia de todas estas personas allí, pero obviamente, pues esto deja más preguntas que respuestas. Yo hace un poco lo posteaba ahí en mi cuenta, ¿no? Que es, pues esto sí es una práctica sistemática del crimen organizado, significa que hay otros lugares con tanta gente concentrada así. O sea, estamos ante reclutamiento forzado, ante privaciones de la libertad para obtener extorsión, secuestro, algún tipo de rescate, o es solamente información, que es a lo que apunta este caso, ¿no? Como que desconfiaban de estos choferes y entonces les revisaron los celulares. No es el primer caso que tenemos con este tipo de antecedente. Sabemos de repartidores de plataforma, por ejemplo, o de choferes de plataforma, que normalmente habían sido privados de la libertad, y luego cuando se les libera, les dicen, pues es que me revisaron el celular a ver qué traía, ¿no? A ver si Mm. estaba halconeando o puntereando para algún grupo en específico, ¿no? Es como una práctica, me imagino, del crimen organizado, pues para saber quién entra a su territorio y quién no. Y esto habla pues también de la capacidad de los grupos criminales para estar pues revisando las vías de comunicación, ¿no? Las carreteras. O sea, si pueden llevarse a 20 choferes, a 17 choferes con sus acompañantes en el lapso de un día para revisarles el teléfono, pues eso dice mucho, ¿no? Y eso creo que también enseña desde acá, pues cómo de pronto no somos capaces de dimensionar estas capacidades y lo difícil que va a ser combatirlo. Oye, Adrián, abriendo un poco más la conversación sobre el asunto de Sinaloa, en estos días en donde hemos ido conociendo detalles del llamado Plan Michoacán y en donde se empiezan a desarrollar, a diseñar estrategias a la medida para cada entidad, sumando a este comentario las recomendaciones de expertos que hablan de que sin seguridad municipal, lo decía Ernesto López Portillo la semana pasada en este espacio, sin seguridad municipal difícilmente vamos a lograr avanzar en una agenda
federal, en una agenda nacional, a un México más seguro, con estrategias efectivas en contra del crimen organizado. Tomando en cuenta todos estos elementos, ¿qué nos deja de experiencia estos? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de la intervención de las autoridades en Culiacán? Pues año y medio, ¿no? 14 meses. 14 meses. ¿Qué experiencia nos deja desde Culiacán? Pensando así a nivel municipal, que es en donde se han enfocado los esfuerzos, además de las autoridades federales, la presencia del Gabinete de Seguridad. Se está avanzando, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde allá? Bueno, yo creo que en 14 meses lo que hemos visto es una intervención 100% federal militar, ¿no? O entre Guardia Nacional, Ejército, Marina y los Harfuch, como le dice acá la gente, los elementos de la SSPC, pues es muy notorio que ellos llevan la batuta. El mismo secretario de Seguridad de Sinaloa es un general nativo, ¿no? Y la coordinación del grupo interinstitucional, como se llama, pues es básicamente federal. Hay que recordar también que Sinaloa despierta a esta guerra con el antepenúltimo lugar nacional en policía estatal, con el desarme completo de la policía municipal de Culiacán, el desarme completo. Hay que recordar que los sacaron de la calle por más de una semana para revisarlos, desarmarlos, y que eso generó una especie de purga y criba al interior de la policía municipal, que han matado a más de 60 policías de diferentes corporaciones en lo que va a la guerra, lo cual te habla de la debilidad institucional con la que llegamos. La intervención no ha sido un plan Sinaloa, o sea, mientras que acá en Michoacán sí estamos viendo pues más o menos una lógica integral, en Sinaloa no se diseña así la respuesta, sino más bien en una especie de reforzamiento y apoyo que ha oscilado entre los 9,000 y los 15,000 elementos militares dependiendo del momento. Pero si tú revisas la incidencia de criminalidad, Enrique, pues prácticamente ha sido constante. 6 homicidios diarios, 6.5 personas privadas de la libertad diarias, 20 robos de vehículos diarios, 19.5 pues. Y sobre todo ya con algunas cosas que muestran el desgaste tanto de autoridades como de la sociedad. Por un lado, pues yo lo señalaba, en los últimos 3 meses vemos que la Fiscalía usa eufemismos de todo tipo para no clasificar homicidios como homicidios, ¿no? Hace 4 días mataron ahí, en este caso que mencionaba, en el Guasimal hubo un enfrentamiento, había 5 personas asesinadas, y cuando la fiscalía emite el reporte dice que nada más hubo 2, porque esos 5 murieron en una categoría que se llama homicidio por enfrentamiento, pero no están reportados en el secretariado ejecutivo como homicidios. Entonces, Híjole. o sea, eso te habla de que pues ya hay una tentación muy grande de cambiar la realidad en la narrativa, y pues eso no va a ser así. Yo lo que creo es que hay algunas cosas importantes. Sinaloa tiene un entramado importante, tiene una universidad de la policía, tiene un secretariado ejecutivo, tiene un Consejo Estatal de Seguridad Pública, que de pronto es incómodo y debería de serlo más, pues porque pone estos acentos sobre todo en las métricas, en los datos y en la necesidad de que Sinaloa invierta mucho más. No decimos que no se invierte, pero Sinaloa sigue teniendo muy pocas capacidades en policías municipales, en policía estatal y en fiscalía. Tenemos 94.8% de impunidad. Entonces, con ese dato es prácticamente imposible. Ernesto López Ahora, Portillo lo entiende más cómo es. doloroso del dato que acabas de dar a conocer es que está por debajo del promedio nacional. Además, además, pero bueno, yo lo que digo es, el punto no es si se le invierte o no, el punto es si se le invierte para el tamaño del reto. Y si tú miras la gráfica de letalidad de Sinaloa, homicidios dolosos y desapariciones, prácticamente ha sido constante estos 14 meses. Tienes un mes que baja 10% y otro mes que sube 15%, pero está allí súper constante. En cambio, por ejemplo, si ves Guanajuato, desde que hubo una intervención, cambiaron al fiscal, hubo movimientos ahí en la estructura de seguridad, sí hay una tendencia sostenida de homicidios a la baja que incluso ya está por debajo de Sinaloa. Y en Sinaloa no, el problema es que eso te dice pues que las capacidades de crimen organizado que había y que sigue habiendo todavía, pues son muy poderosas. Hace una semana descubrieron un deshuesadero clandestino con más de 40 carros, unos más completos que otros. Había 5 incluso con reporte de robo en Estados Unidos, que te habla pues del otro negocio del crimen organizado en robo de vehículos, ¿no? Y así hablamos de jugadas clandestinas. Ahora esto pues que se reporta de los casinos, pues hay muchos casinos de Sinaloa involucrados en ese lavado de dinero, ¿no? Entonces estamos ante un pulpo de muchos tentáculos, ante una hidra de muchas cabezas, que implicaría desde el Estado, no desde el gobierno federal, desde el Estado una respuesta institucional
de 3 o 4x lo que se venía haciendo, porque de ese tamaño crecieron los delitos, ¿no? Sobre todo las violencias, pues que asesinan personas y que desaparecen personas, ¿no? Pues sí. Adrián López, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Tiempo Real. Te mando un fuerte abrazo.